tierra nueva es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender, pero especialmente a través de tu Santo Espíritu, a renovar cada parte de mi mente y de mi corazón. En el nombre de Jesús. Vaya conmigo a Efesios 4:22. Dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja, ¿qué? Naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, pero también ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Padre precioso, queremos darte gracias por tu palabra esta mañana. Pedirte, amado Rey, que conforme tú tienes planeado se haga en nuestras vidas. Y Señor, que llegues a lo profundo de nuestros corazones hoy para descargar, para renovar, pero especialmente para caminar cada vez más conforme a tu voluntad. Usa mi vida, dígale ahí, usa la vida de mi pastor, Señor. Calla su boca y abre la tuya, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos en esta segunda temporada de nuestra serie que vivimos por principios, no por qué, por emociones. Y aquí el apóstol Pablo empieza a hacer referencia a algo muy especial, que es acerca de seguir renovando la actitud de nuestra mente. Pero quiero devolverme a manera de resumen un poco a una afirmación que hacíamos hace 15 días, y con la palabra de hace 8 días usted me va a entender mucho más dónde conecta esto del principio y las emociones, porque es un fundamento de nuestra iglesia, el poder ser guiados por el Espíritu Santo a vivir por principios y no por emociones. Sin embargo, entendemos que todos tenemos emociones y que están allí, que se generan de hecho en nuestras vidas a partir de esto que hemos venido viendo, de una mente y un corazón. ¿Listo? Los tengo ahí expuestos porque me parece intencional que podamos entender que aquí hay una relación y que esa relación en el centro es la palabra. ¿Dónde se generan las emociones? Las emociones se generan en nosotros, escuche esto, por la manera que valoramos y pensamos los acontecimientos. Es decir, todos absolutamente aquí pensamos. Incluso los hombres, que podemos pensar en ¿qué? Exacto, listo, estamos en la misma iglesia. Los hombres podemos pensar en nada, pero estamos pensando, ¿sí? Todos absolutamente pensamos. Hemos aprendido, y alguna vez escuchábamos del pastor Esteban, que todo se vuelve un pensar, que se vuelve ¿qué? Un sentir y se vuelve un hacer, ¿sí? Pero meditando sobre esa frase, que es de un poeta mexicano, entendía que entre ese pensar y ese sentir, pues hay una distancia interesante, y que a veces solemos confundir eso que pensamos con lo que sentimos, o no lo sabemos descifrar, o no entendemos qué es un pensar y qué es un sentir. Y recuerde que la batalla del enemigo en nosotros está ¿en dónde? En la mente. Entonces, si yo no sé diferenciar qué es lo que estoy pensando, va a ser muy difícil que yo pueda controlar o gestionar lo que estoy sintiendo. ¿Por qué? Vuelvo a mi definición, que es una definición de un médico argentino especialista en este tema que me encanta, y él dice lo siguiente. Entonces su definición es que las emociones se generan o se gestan en nuestras valoraciones de la realidad, en algo que pensamos y que se valora de acuerdo a cómo nos enseñaron o a cómo aprendimos a valorarlo. Voy a poner un ejemplo en el contexto bíblico. Génesis 43:30, en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: José se sintió tan emocionado de ver a su hermano que le dieron ganas ¿de qué? De llorar. Escúcheme bien esto. En la nueva versión internacional dice: José estaba tan conmovido, ¿sí?,
que se puso a llorar. Pero el texto no nos deja ver por qué lloraba José. Y lo que lograba definir en este punto es que José recibe un pensamiento, ve a sus hermanos, recuerde, hay acontecimientos a nuestro alrededor que suceden y generan sobre nosotros una reacción o un pensamiento, algo que pasa al lado, ¿sí? Y eso genera mi pensamiento. Llegan sus hermanos. Ahora, cuando usted conoce la historia bíblica, ¿qué habían hecho sus hermanos? ¿Qué? Lo habían metido a una cisterna, ¿sí? Lo habían hecho pasar por esclavitud, ¿sí? Lo habían hecho pasar de todo. Pero ahora José era el segundo al mando. Y mire lo que dice la palabra. Dice que José se sintió. Dígale, puedo sentir. Y me puedo emocionar. El problema es que ese pensamiento, esa emoción va a reaccionar de acuerdo a la valoración que tú le des o que tú hayas aprendido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú aprendiste que el que me la hace me la paga, tú no lloras. ¿Qué haces? Me la paga. ¿Sí me entiendes? Entonces, la emoción por sí misma no es buena o es mala. Es como un cuchillo. Puede ser muy bueno si se va a cortar un muy buen filete de carne, ¿sí? O puede ser muy mala si la carne que se corta es la mía, ¿ya? Lo mismo pasa con las emociones. De cierta manera, Dios nos las da, vienen pensamientos que generan estas emociones, pero esas emociones van a ser valoradas como tú hayas aprendido a valorarlas. Como te enseñaron a gestionarla, así lo va a hacer. La realidad y el problema es que nosotros como seres humanos no tenemos un curso para aprender a gestionarlas. Lo único que creo podría ayudarnos a hacerlo es la palabra de Dios. Y creo que allí es donde el apóstol Pablo, tanto a Éfeso como a Roma, insiste en la renovación de su entendimiento. Y en este caso a los efesios les dice ser renovados en la actitud de su mente, en cómo tú piensas. Mira lo que dice la palabra, ¿en la qué? En la actitud de tu mente, no en la aptitud de tu mente. No le está diciendo sean renovados con más conocimiento, sean renovados con una actitud de enseñanza, enseñable, ¿sí? Eso es lo que dice. Y dice que hay tres cosas que pasan en medio de esto. Con respecto a la vida que antes llevaban, diga antes. Se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Quitarnos como nos habían enseñado a valorar. Por eso es que es tan difícil cuando tú llegas a la palabra de Dios, cuando tú llegas a ver un Jesús que valora todo diferente. El problema de los religiosos y de los legalistas con Jesús era que Jesús llegó a valorar la ley con la intención verdadera, ya no con religiosidad, ya no con legalismo, sino que les dijo, por ejemplo, cosas como estas. Les dijo que el sábado se hizo para nosotros y no nosotros para el sábado. Que el sábado era un deleite, pero no una religiosidad. Y así muchas otras cosas que tienen que ver con cómo tú y yo valoramos nuestros pensamientos. Volvamos un poco a José. Dice, José se sintió tan emocionado de ver a su hermano. ¿Qué sentiría José? ¿Qué pudo sentir estos desgraciados? Aquí los tengo, ¿sí o no? ¿Qué pensó? Porque la palabra dice que le dieron ganas de ¿qué? De llorar. ¿Alguien le han dado ganas de llorar alguna vez? Sí. Pero mira lo que dice a continuación. Esto es chisme, ¿no? Esto es solo lo que dice el texto, ¿no? Rápidamente entró a su cuarto y allí se puso ¿a qué? A llorar. ¿Y por qué se metió al cuarto? ¿Será que le habían dicho que los hombres no lloran? Y él valoraba llorar como se lo habían dicho. Mire cómo opera un pensamiento generado por una acción bajo un criterio que tú y yo tenemos. Y que en la mayoría es diferente. ¿Qué es lo que pasa con el Espíritu Santo? Por eso unos lloran, unos ríen, unos se caen, otros sencillamente quedan ahí y otros no les pasa nada. ¿Sí? Es lo mismo con los pensamientos y con las emociones. Y aquí José dice que rápidamente entró a su cuarto y allí se puso a llorar. ¿Será que le dijeron que por ser el segundo, si lo veían llorando, perdía autoridad? ¿Qué pudo haber estado pensando José? Te lo dejo ahí porque el texto no lo dice. Todo lo que concluyas es chisme bíblico. Y es asumir sencillamente cómo estaba él gestionando
ese pensamiento que estaba empezando a fluir hacia su sentimiento. Por eso llevar una vida de principios y no de emociones implica quitarse el ropaje de una vieja naturaleza, que dice, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Y el texto no lo dice, pero yo sí creo que a José le dieron ganas de estriparlos. Yo creo que él lloraba entre, los casco, los perdono, ¿qué hago? Pero ¿saben por qué lloraba también? Creo, vuelvo y repito, esto no está en el texto. Estoy haciendo ampliación en mi criterio. Porque eran sentimientos encontrados. Yo no puedo valorar, yo no puedo seguir valorándote y valorando las acciones que tú cometes o haces en mi contra a partir de cómo aprendí a valorarlas. Voy a ponerte este ejemplo, los que tenemos hijos. Yo le doy una instrucción a mi hijo y ¿qué espero? Que la cumpla. ¿Cómo? Total, inmediata y alegre. Y si él no la cumple, pues yo... ¿Por qué? Porque mi valoración de la desobediencia, pues, está permeada por la carne, pero no por la misericordia y la gracia. ¿Cómo valoras tú tus pensamientos? ¿Cómo valoras tú eso que en tu entorno, que alrededor tuyo están colocando? Porque la palabra dice, sean renovados en la actitud de su mente. Pablo dice, no se amolden a este mundo. Ahora era un énfasis a los romanos que tenían un contexto histórico mucho más fuerte y que necesitaban entender que el mundo era su enemigo. Pero los de Éfeso tenían que quitarse el ropaje de su carne, de sus deseos. ¿Por qué? Porque su corazón era engañoso. Y dice, versículo 24, que cuando tú renuevas la actitud de tu mente, entonces te pones el ropaje de la nueva naturaleza. ¿Y cuál es esa nueva naturaleza? La naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Escucha esto y resáltalo en tu Biblia. La naturaleza de Dios habla de justicia y de santidad. De la justicia que es buena, agradable y ¿qué? Y perfecta. Esto dice Pablo en Romanos, que cuando renovamos nuestro entendimiento podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es como buena, agradable y perfecta. Y esto me lleva a una conclusión importante, y es que cuando nosotros, ¿para qué renovamos nuestra mente? Bueno, la primera razón es para comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero cuando yo meto en esta ecuación mis emociones, mi manera de sentir, vamos a poner las 4 emociones principales. Bueno, algunos especialistas científicos dicen que pueden ser 5, pero las 4 principales serían entonces la ira, el miedo, la tristeza, la alegría y algunos suman el asco, ¿sí? Que son las primarias. Y de ahí para allá se gestionan todas. Todos tenemos que ver con ellas. Pero algunos, por su tendencia de vida, por cómo le enseñaron a valorarlas, las expresa más o menos. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros valoramos de acuerdo a ello, entonces empezamos a entender que renovar nuestro entendimiento para comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, nos lleva a entender que sus emociones también hacen parte de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Déjenme se lo explico de esta manera. Hay iras perfectas. ¿Cuántos creen eso? No muchos. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a pensar que la ira era mala. Y resulta que cuando yo voy a la Biblia, no pasa así. En la palabra de Dios suele pasar que hay ira. De hecho, la palabra de Dios habla de la ira de Dios. Éxodo 34 del 6 al 7. Pasando delante de él proclamó Moisés: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y ¿qué? Y fidelidad. O sea que hay una ira que es la ira de Dios. Y usted y yo deberíamos temer a esa ira, porque es santa. Está profetizada. Y si no ha llegado, ¿sabe por qué es? Es por su infinita misericordia. Pero así como la ira está en la Biblia, y también Dios
¿sí? Que es una persona, se aira, nosotros nos airamos, ¿sí? En la Reina Valera 60 decía, airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis, ¿sí? ¿Qué sigue pasando entonces con las otras emociones? El miedo. ¿Hay un miedo perfecto? Claro que hay un miedo perfecto, porque apunta a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque hay miedos perfectos para cuidarte. Hay miedos perfectos para que tú no entres donde no tienes que entrar. ¿Qué pasa con la tristeza? Que hay tristezas perfectas. De hecho, la palabra dice que hay tristeza, que la tristeza de Dios produce en nosotros algo nuevo. Usted me está entendiendo que nuestras emociones están todas bíblicamente relacionadas, pero la manera en que nos enseñaron a valorar lo que sucedía alrededor de nuestras emociones es lo que no nos permite usarlas para hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Lo mismo que la alegría, porque hay alegrías perfectas, pero hay otras que no, que nos llevan al derroche, que nos llevan a la lujuria, y esa no es la que Dios quiere. Y eso me llevaba entonces a concluir lo que el apóstol Pablo dice precisamente sobre esto, que les hace una invitación, nos hace una invitación a ser renovados en la actitud de nuestra mente y a ponernos el ropaje de esa nueva naturaleza. Pero para poder discernir cómo pensamos y cómo valoramos esos acontecimientos, necesitamos diferenciar claramente tres cosas importantes. ¿Qué es pensar? ¿Qué es creer? ¿Y qué es experimentar? Porque tú ya sabes qué piensas, ¿sí? El punto es que la invitación a renovar tu mente es qué haces con lo que piensas. Los científicos definen el pensar como una especie de diálogo interno. Pensemos en la Biblia, Génesis 17:17. Dice, entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar. O sea, así como cuando usted mira a un hombre que se ríe y dice, ¿qué está pensando? Nada. ¿Y de qué se ríe? De nada. Abraham estaba así, dice la palabra. ¿Y cuál era el pensamiento que venía? ¿Acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Es un pensamiento. Está aquí. Pero no se ha convertido todavía en emoción. Porque ¿quién lo convierte en emoción? Tu valoración. ¿Cómo tú valoras eso que estás diciendo? ¿Qué hizo Abraham? Abraham se rió de ese pensamiento, no lo llevó cautivo a la obediencia en Cristo, sino que lo convirtió en un sentimiento de incredulidad. ¿Por qué? Porque dijo, ¿acaso puede Dios tener un... Pues ¿cómo se le ocurre? ¿Cierto? Pero ¿qué pasa cuando ese pensamiento baja y se confronta con lo que creo? Con mi creencia. Voy a hacer la pregunta que hizo Abraham. ¿Acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años? ¿Qué le diría usted hoy de acuerdo a la Biblia? Que sí, ¿cierto? Y que en Cristo todo lo puedo. Es un pensar que se vuelve un creer. Y que conforme tú crees, tú sientes. Eso debería cambiar nuestra perspectiva para administrar lo que sentimos. Porque si seguimos administrando lo que sentimos por la emoción, no vamos a poder hacer vivo esta que es la verdad. Y como se lo vengo diciendo a la iglesia muchos domingos, o creemos la verdad, o creemos esto para todo, o no lo creas para nada. Porque la Biblia o es la verdad o no es la verdad. Pablo lo dice muy bien referente a la resurrección. Dice, si esta resurrección no es cierta, ¿qué estamos predicando? Si la resurrección no fuera cierta, entonces no estaríamos acá. Pero como es cierta, tú y yo sabemos en nuestro nuevo sistema de creencias que Cristo lo puede. Escuche este otro pensamiento, Job 7:4, en una circunstancia mucho más difícil. Me acuesto y pienso, ¿cuánto falta para que amanezca? La noche se me hace interminable. Me doy vueltas en la cama hasta el amanecer. Ahora, atesora este pensamiento de Job, que Job está además pensando en una circunstancia muy dura, muy difícil. Pero Job trae ese pensamiento y lo siguiente que sigue, el filtro que sigue, es en qué cree. Porque cuando tú no pones
un filtro correcto de tu creencia, de en qué crees. Recuerde esto: cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Mire, yo paso. Uno puede ponerse moderno, uno puede ponerse actual, poner ejemplos, ilustraciones, pero eso pasa. Pero cielo y tierra pasarán, pero su palabra no. Entonces no hay tratamiento más estable y firme que el de su palabra. ¿En cuanto a qué? En cuanto a creer. Pero en esas creencias está el sistema central de cómo usted y yo sentimos. Porque conforme tú crees, conforme tú sientes. ¿Por qué? Porque si ese pensamiento no tiene un filtro correcto, es lo que Pablo dice a los romanos: no se amolden al mundo, porque ese mundo, ese universo de Roma, estaba colocando los filtros para entender la voluntad de Dios. Entonces obviamente tú no la vas a entender. Pero si tu creencia, si tu sentido central de creencia se coloca correctamente, entonces aquella realidad va a ser procesada por la verdad y no por el engaño. El hombre dice esto, pero la palabra dice lo otro. ¿Qué es lo que pasa en ese creer? Además de que como tú creas, tú sientes. Lo que pasa en ese creer es que conforme a tu sistema de creencias se está conformando tu fe. Y allí donde está la fe, tu sistema de valoración para sentir y emocionarte tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque la fe es imposible de comprender a través de la razón. Aunque haya muchas razones para la fe, científicas, arqueológicas y muchas más. La fe trasciende esto de creer porque es una experiencia. Usted tiene una persona al lado con la que puede tener una relación, con la que tiene una experiencia. ¿Y cómo se construye esa experiencia? Hablando, compartiendo. Es lo mismo que pasa con Dios. Si tú crees en esta experiencia, tus sistemas de creencia cambian. Entonces tus pensamientos van a ser procesados por un nuevo sistema de creencias. Eso es, renueven su entendimiento, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de sentir. Y filtrenlo por un correcto sistema de creencias, para que se dé esto último que se llama experiencia. Porque no hay razón que pueda pelear contra la fe. Porque la fe como experiencia nadie te la puede quitar. ¿Quién puede quitarte a ti lo que tú has vivido con Dios? ¿Quién puede quitarte a ti lo que tú vives con el Espíritu Santo? Lo que tú sientes. Por más que otro incrédulo se pare en su sistema de creencias y diga, eso no es de Dios. ¿Quién le quita al que lo está viviendo? ¿Quién le quita al que se rió, al que se liberó? ¿Quién se lo quita? ¿Quién te quita a ti que Dios te paralizó? ¿Quién? No hay entendimiento que te lo pueda colocar. ¿Por qué? Porque es fe. Y cuando tú estás ordenando tus emociones de tu manera de pensar a tu manera de creer, tu experiencia es la que va a sustentar esa fe. Tu relación. Esa experiencia se ve reflejada en una relación con Dios, en una relación con Jesucristo, en una relación con la persona del Espíritu Santo. Por eso es que usted puede venir a la iglesia, llevar 2 vidas, hacer en su intimidad lo que quiera, ¿sí? Lo que le dé paz, como dicen por ahí. Pero al final, eso no depende de yo qué te digo o quién te dice. Dependerá de una decisión tuya de vivir la experiencia con Dios de una manera diferente. Y allí entonces, ese pensamiento, esa creencia y esa experiencia me llevan entonces a impregnar mi alma del Espíritu de Dios. Y es cuando espiritualmente Él empieza a tomar control de cada neurona, de cada célula, de cada cosa. Por eso la ciencia, para resolverlo, pues te medica, porque hay un desorden físico que empieza a ser llenado a través de estas herramientas. Pero cuando el Espíritu llega, el Espíritu empieza a llegar a suplir física y espiritualmente. Porque tu sistema de creencias ahora está puesto ¿en dónde? En lo eterno, en lo que Dios quiere para ti. Romanos 12:2. Así entonces, entendiéndolo, podrán comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Mira lo que dice Romanos 8, versículo 5.
Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Donde tú pongas tu mente o donde pusieron tu mente, ahí va a estar tu espíritu. Por eso, renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, implica colocar un correcto sistema de creencias. Porque todos, absolutamente todos, hemos sido criados, nacidos y nos han impregnado. Ahora, hay algo importante en esto. En el primer servicio alguien me decía, pastor, pero es que a mí me da rabia con esto. ¿A quién le echo la culpa de que yo haya heredado eso? Y le dije, a nadie. Dios te está dando la herramienta para que tú mires con honra y bendición, porque Dios escogió a nuestros padres y nos puso los que eran. Y por más equivocado que haya estado, es la soberanía de Dios para ti. Y tú tienes que honrar, amar y respetar. ¿Por qué? Porque eso es lo que este sistema de creencias dice. ¿Sabe qué dice este sistema de creencias? Que ante la ofensa, la otra mejilla. Ay, y uno dice, ¿en serio? Y entonces sí, pero es que así es muy duro resolver esto de las emociones, ¿cierto? Porque para ser honestos, todos, pues, nos hemos enfrentado a miedos, a temores, a angustias, a tristezas, al enojo. Y me encanta esto porque la palabra lo conecta muy bien hablando de gestionar estas 4 emociones principales. Juan 2, versículo 15. Y yo quiero que si usted ha visto una persona enojada en su casa, hoy usted ve a Jesús, ¿sí? Dice la palabra acá en Juan, todos los evangelios hablan de esto y saltan este pasaje. Pero Juan, recuerde quién era Juan, ¿no? ¿El discípulo qué? Amado. ¿Quién lo nombró? Nadie. Él se nombró. El discípulo amado. ¿Por qué? Porque él estaba seguro de quién era. Pero mire lo que el discípulo amado en chisme agregó al texto. Juan 2, versículo 15. Entonces, haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos del templo. Piense esto. Jesús irrumpe en este siglo con un látigo. Qué falta de humanidad la de Jesús, ¿sí o no? Qué retrógrado, troglodita. Pero aquí dice que hizo un látigo, un perrero. Yo no sé si a alguno aquí le dieron con perrero, hoy hace sanidad interior. Yo recuerdo que yo vivía en un pueblo, a mí me daban con una cosa, nosotros la escondimos con mi hermano. ¿Sí? Quedé en su riago que llamaban. Pero a mí me daban con un alambre que era así de largo envuelto en cuero de vaca. Pero yo era juicioso, se los aseguro. Y yo escondía eso del miedo. Y este Jesús, dice la palabra, que hizo un látigo, entró a un lugar y desenfundó su ira y lo sacó a rejo. Si a mí me dicen ese Jesús, yo le digo, no, gracias, todo bien, volvemos mañana, ¿sí me entiende? Pero este Jesús es el mismo Dios de la ira, ¿qué? Santa. O sea que lo que Jesús nos deja ver ahí es que tus emociones fueron colocadas para la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero que la valoración que tú tengas en tu corazón para expresar tus emociones es la que va a hacer que sea buena o que sea mala. ¿Cuál es el problema de la ira, del enojo? Es que todos sin excepción se enojan y les da ira. Ay, pero no, pues usted no me conoce. Yo le digo, gracias a Dios no lo conozco. ¿Por qué? Porque todos se enojan. Lo que pasa es que unos se enojan para adentro y otros se enojan para afuera. ¿Sabe qué hizo Jesús? ¿Qué hubo? ¿Qué les pasó? Quita eso de ahí. Uy, no, pero pastor, se está gritando mucho. Eso fue lo que hizo Jesús. Yo le estoy ilustrando la Biblia. Fue ira santa. Porque ¿sabe qué dice la palabra? Si se enojan, ¿qué? No pequen. ¿Cuándo se peca, pastor? ¿Cuando se tira una o dos sillas? ¿Cuándo se peca?
Cuando grito, ¿en qué tono? ¿En do o en re? ¿Cuándo se peca con la ira? Se peca con la ira cuando la ira se sale de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pablo decía que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder ¿de quién? De Dios. Si es por eso, pues tenga ira. Pero si es porque le pisaron el piso, si es porque le embolataron una tapa de la coca, y hay sanidad interior hoy con las cocas, ¿no? Si es porque hay desorden, yo sé que Dios es un Dios de orden, pero hay circunstancias. ¿Para qué estás usando tu ira? Recuerda, todos tienen derecho a irarse. Dios tiene ira santa. Jesús se airó, pero no pecó, porque su ira era santa. Estaba en contra de lo que no era de Dios. Estaba en contra de una falsa adoración, de haber convertido el lugar de adoración en un mercado. Si es eso, saca tu ira. Ahora, ¿qué pasa cuando esa ira es hacia adentro? Y aquí viene una clave importante que tiene que ver con la valoración. La ira se tiene que valorar desde su elemento generador principal, que es ¿cuál? La injusticia. ¿Alguien aquí ha vivido en un día una injusticia? Sí, todos crecimos viendo injustamente cómo al hermano le servía más que a uno. Todos injustamente hemos visto cosas. Todos. El problema es que algunos toman la injusticia, la resuelven y avanzan. Por eso los que a veces tiramos las cosas, yo siempre cuento este antitestimonio porque toca contarlo así, para no exponer a nadie. Yo tengo una cicatriz en esta mano. Sí. Era líder de jóvenes en ese momento. Y en una discusión con mi esposa, porque mi sistema de valoración era la rabia, ¿sí? Era desahogarme con las cosas. En una discusión con mi esposa, en una mesa, yo cogí y le pegué a la mesa así. Si usted es de lo que les pega las cosas, tranquilo, hoy es su día. Bueno, y cuando yo le pego a eso, algo pasó, la ira de Dios se desató y me fracturé la mano. Yo me fui a la clínica, ¿sí? Y me dijeron, cirugía. Dios mío. Pero además, le vamos a dejar un clavo. Sí, Señor, soy todo tuyo. ¿Sí? Yo escuchaba la voz de Dios diciéndome, o aprende o aprende. Cada que me voy a irar, levanto mi mano y digo, Señor, llévame al madero, al lugar de nuestro encuentro. Lo peor era que yo, en esa vida de líder hipócrita, pues iba y predicaba con esa mano rota. Era el líder de los jóvenes además. Y muy boleta decían los jóvenes que el líder de jóvenes estaba bravo. Y que pegándole un puño a una mesa se había fracturado una mano. ¿Qué le pasó? No, me golpeé. ¿Cómo? No sé, ahí iba y ¡pum! Me golpeé. ¿Sí? Hoy puedo contarlo porque Jesús ya me perdonó. Hoy puedo contarlo porque Jesús me restauró y porque me enseñó a hacer de mis emociones la buena voluntad de Dios, la voluntad que es buena, agradable y perfecta. Pero también entendí que yo las puedo usar para todo lo contrario. Y una mala valoración para gestionar mis emociones me separa de la voluntad de Dios. Se lo voy a explicar en colombiano, ¿sí? Hoy nosotros vivimos tendencias, vivimos decisiones, nos dejan decidir. Y el mundo le ha enseñado a esta generación a decidir por emoción. Entonces, como hay una valoración equivocada, se decide por lo que se quiera. Entonces, como no hay una valoración, una creencia correcta, usted decide ser perro y usted dice, yo soy un perro. Y yo le digo, bueno, no, que yo quiero ser gato. Más peor aún, ¿sí o no? Y los casos que se ven son terribles. ¿Por qué? Por una mala valoración de tus pensamientos. O
Porque en tu sistema de creencias no has sabido gestionar la injusticia. Ilustración número 2. Ustedes han visto las noticias, no necesito mostrárselas, ¿cierto? Pero me parece terrible que nosotros como colombianos, por una mala valoración de la injusticia, hoy sigamos teniendo reclamos de 200 y 500 años, por Dios. ¿Cómo así que hace 500 años alguien fue injusto con otro y usted y yo vamos a reclamar una injusticia que no nos pertenece? ¿Por qué? Si tú pudiste venir a tu casa acá en un carro, en un vehículo, desayunaste en casa, y si no desayunaste, pues aquí algo hacemos, ¿sí me entiendes? Pero ¿cómo así que tú vas a seguir reclamando injusticias guardadas de 500 años? ¿Sabes por qué nuestra nación no avanza? Por eso. Porque la ira, el enojo, la rabia. Es que yo veía las imágenes de esta semana y decía, oye, son chicos, tienen 15, 16 años. ¿Cómo así que están reclamando unas injusticias de alguien que ni conocieron? El problema de la valoración frente a la ira, frente al enojo, es ese. Es que un sistema errado de creencias que no se basa en una experiencia con el Espíritu Santo, con Dios, te lleva a valorar esa injusticia a tu manera. Y cuando esa injusticia es valorada a tu manera, tú quieres ser el juez. Y cuando tú quieres ser el juez, reina la altivez. Porque nada que tú y yo hagamos podrá hacer justicia. ¿Sabes qué dice el apóstol Santiago? Santiago 1:20. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A mí se me sale aquí la ira santa, ¿sí me entiendes? ¿Pero por qué? Porque estamos engañados. Porque no sabemos valorar lo que viene a nuestra mente a través de un correcto sistema de creencias. Y eso es lo que tú y yo necesitamos enseñarle a nuestra generación. No a qué no hacer. Porque decir qué no hacer es fácil. Decirle a nuestros hijos qué no hacer es fácil. Estos días tenía una conversación profunda con un padre acerca de Pokémon. Sí, son demoníacos, son del diablo, ¿me entienden? Bueno, sí. Pero mi hijo me enseñó una lección y me obligó, porque no teníamos tiempo para enseñar a gestionar, para enseñar una valoración correcta. ¿Qué es más importante? ¿Que nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestra generación aprenda a decirle que todo es del diablo? ¿O es más importante enseñarles a ellos a valorar entre lo que es y lo que no es? Entonces me senté a ver todos esos demonios. Y yo le decía, a ver, muéstramelos. ¿Este qué es? Y yo, ese es un demonio, hijo. ¿Cómo así, papá? Yo, sí, mira, quiere esto, esto, esto y esto. Ah, no, ese no me gusta. A mí me gusta este. Yo, ese quiere asumir el papel de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Le enseñamos a valorar, a decidir entre el bien y el mal, o tomamos el lugar de jueces? Porque por tomar el lugar de jueces, la ira, el enojo sigue causando rabias, divisiones, muertes, sigue dividiendo naciones, sigue dividiéndonos a nosotros como país, como nación. Es increíble que un país con la riqueza que tiene Colombia siga peleando por injusticias de 500 años. Y Pablo a los romanos les dice, no tomen venganza, Romanos 12:19, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos ¿de quién? De Dios. Y cuando yo te estoy diciendo hoy de esto, de la injusticia, es porque si tú no aprendes a perdonar, no vas a aprender una correcta valoración para la ira y para el enojo. No vas a aprender a no enojarte o a airarte cuando es correcto, si no aprendes a perdonar. Porque el perdón es la herramienta más poderosa que la palabra nos da. Es el elemento bíblico más poderoso que Dios nos da para airarnos según su voluntad y no la nuestra. Si usted es de los que se enoja y se le nota, suelte su decisión de ser el juez. Y si usted es de los que se enoja y no se le nota, por favor no siga tragando. Suéltelo. Porque si usted no perdona, se va a morir. Yo te estoy hablando de la Biblia, pero la ciencia lo demuestra. Hay médicos acá, ¿cierto? Hay bastantes médicos. Y pueden corroborar que cada mes nos damos cuenta, se da cuenta la ciencia, que la falta de perdón es un generador de enfermedades.
que el no gestionar correctamente una injusticia te va a enfermar. ¿Y sabes por qué tú y yo no vamos a poder saber manejar una injusticia jamás? Porque tú y yo no deberíamos estar aquí. Merecíamos el castigo. Pero Jesucristo se atravesó entre tú y yo para justificarnos a nosotros. No tomes el papel de Dios. ¿Sabes qué dice Pablo? Que cuando tú juzgas a otros, te haces como ellos. 3 veces además. Haga así conmigo. Cuando tú señalas a otro, siempre hay 3 cosas que te señalan a ti. No tomes el papel de juez. Perdona. Y yo sé que no es fácil perdonar. Yo sé que cuando nos han herido, cuando han hecho algo injusto sobre nuestras vidas, y por eso cuando usted mira su temperamento, su tendencia, su forma, usted se va a dar cuenta que no importa su temperamento, si usted es introvertido o extrovertido. Cuando han sido injustos con usted, usted se va a herir. Pero si usted intenta hacer justicia en sus manos, se va a herir el doble. Y por eso Dios te entrega el perdón, porque solo Él es juez. Por eso Dios te dice, no sigas viviendo en las injusticias del pasado. Perdona. Porque sin perdón es imposible aprender a gestionar nuestras emociones de la manera correcta. Es imposible que nuestras emociones sean usadas para principios sin perdón. Mire, ¿hay alguien aquí que haya hecho libertad en Cristo? Usted tiene su cartilla, la pagó. Usted va y coge el capítulo 7 hoy. Yo le voy a ser honesto. Yo cada que puedo hago los discipulados de mi iglesia otra vez. Voy y los doy. Porque vuelvo y estudio y vuelvo y repaso. Y le voy a ser muy honesto. No ha habido en las 7, 8 veces que lo he hecho que pase por el perdón y no tenga que poner el nombre de alguien. Siempre he tenido que volver a poner el nombre de alguien. Y hay unos que ya pasaron, que ya ni me acuerdo. Pero ahora mismo el Espíritu Santo está trayendo una persona a tu mente que tú tienes que volver a perdonar. Pero yo ya había hecho libertad en Cristo, perdón. Pastor, sí, yo también. Pero el perdón es para diario. Porque siempre va a haber alguien, mientras seamos seres humanos, que va a cometer injusticias. Yo prendo el televisor y tengo que hacer perdón todos los días. Si no, no podría orar por mis autoridades. Porque tengo claro, como dice la palabra, que aún las perversas han sido impuestas por Dios. Y me corresponde orar por ellas. Y cuando veo lo que hacen, digo, ¿pero cómo? Señor, yo las perdono y te las entrego. ¿Por qué? Porque si no, la valoración de la justicia se va a convertir en una injusticia diaria. Y no va a haber nada que me llene, no va a haber nada que me sane. Pero pastor, es que él me dijo que ya volvía. Lo estoy esperando. Sí, es injusto. Pero solo Dios es justo. Si intentas aplicar tu justicia, vas a llenar tus emociones, tu alma, de dolor y no de principios, que es tu sistema correcto para creer. Y cuando tú tienes una experiencia con Dios, entonces tú renuevas la actitud de tu mente y aunque sabes que es injusto, le das una valoración diferente a la injusticia. Y sabes que el juez justo hará su justicia. Renuncias a tu deseo de venganza y entonces puedes avanzar. Porque no hay nada que retrase más que la falta de perdón. Ahora, cuando esa falta de perdón es contigo mismo, te va a costar un poco más. Porque a veces solemos ser jueces de nosotros mismos, más radicales, más duros. Pero cuando nosotros empezamos a hacerlo con una valoración correcta de lo que es la justicia, podemos entender definitivamente que tenemos que cambiar nuestra manera de juzgar. Mire lo que dice Pablo ahí mismo en Efesios, capítulo 4, versículo 23. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar. Wow. ¿Sabes qué está diciéndote Dios hoy? Que Dios quiere algo especial para ti. Que tu enojo, que tu ira, ese con el que te han etiquetado, ese con el que te han dicho rabietas, ese con el que te han dicho malgeniado, Dios te lo dio y es un regalo. Pero si tú lo aprendes a gestionar hoy, va a ser usado para cuidar tu familia, para cuidar a tus hijos, para cuidar lo que ama, para cuidar tus sueños, para cuidar lo que quieres, lo que haces. ¿Pero cómo? En justicia y en santidad.
La palabra lo dice. Debemos ser renovados espiritualmente en nuestra manera de juzgar. Y tú no puedes seguir 20 años de cristiano haciendo cuentas de lo que no hicieron atrás. Yo no puedo seguir valorando la injusticia que se cometió en mi vida, en mi infancia, por mis padres imperfectos que Dios me regaló. Y no puedo seguir haciendo de eso una piedra en el zapato para no poder ser mejor papá. Y esto siempre se lo digo a los hombres, lo aprendí así. Hay 3 cosas que necesitamos los hombres afirmar, bueno, las mujeres también. Necesitamos tener un proveedor, un protector y un maestro. Y normalmente cuando hacemos esta calificación hacia nuestros padres, pueden ser pastores, pueden ser grandes hombres de Dios. Cuando nos devolvemos, a algunos en algo les falta. Yo le digo, es imposible valorarlo numéricamente, pero si quieres hazlo. Entonces pon de 1 a 10 qué tan buen proveedor fue. No solo financiero, emocional. ¿Cuánto te enseñó a gestionar tu ira? Esta mañana, en estos días mi hijo me dijo, es que no me dejan ser feliz. Y yo, ¿cómo se toma esto? Espera un momentico, yo miro. Yo no respondí nada más. Pero me tocó hacer una prédica para él. Porque la valoración de la felicidad de mi hijo no puede estar en las cosas materiales. Y el problema es que nosotros trabajamos así. Entonces una mala valoración de lo que es felicidad nos puede llevar a creer que la vida es injusta. Y sí, la vida es injusta en medio de todas las cosas cuando lo valoramos así. Pero tenemos un Dios justo. Y lo que Dios ha dispuesto es su buena voluntad. Y recuerde, es buena, agradable y perfecta. Perdonar entonces se convierte en una acción, en una decisión. Porque te voy a ser honesto, no dan ganas de perdonar a veces. Hay veces que yo quiero decir, no, venga, vamos los dos y le damos duro. Pero no es la justicia de Dios. Recuerde lo que dice Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tu enojo y el mío no nos hacen más justos. Pero la justicia de Dios sí enfoca nuestro enojo y nuestra ira para defender lo que es de Dios. El perdón, por tanto, es una acción, no una emoción. No lo vas a sentir. Pero la decisión que tú tengas de perdonar te va a hacer decidir con quién juegas adelante. Escúcheme esto. Si se enojan, ¿qué? No pequen. Escuche lo que dice la palabra. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. No permitan que vivan enojados todo el día. Ya le quedó la cara de testimonio, pero no viva enojado. Sáquelo, perdone. Y mire lo que dice acá en el tercer punto. Ni den cabida al diablo. Se lo voy a poner en el contexto de esta palabra, de esta prédica. Usted viene un pensamiento, ¿sí? Hay una injusticia, alguien hizo algo, ¿sí? Y usted va a valorar esa injusticia. Usted tiene la decisión de valorarla con el sistema de creencias que le dieron cuando usted creció, que puede ser bueno, tal vez puede ser bíblico, puede ser cristiano. En la mayoría de los casos de nosotros realmente no lo es. O puede tomar un sistema correcto de creencias frente a esa injusticia. La decisión que usted tome, ¿le da cabida al diablo o lo echa fuera? Porque cuando usted no perdona y quiere seguir, lo que el diablo le dice es, bueno, gracias, ya me firmaste aquí. Entonces el diablo toma un derecho y dice, no, pues él no quiere perdonar, entonces yo oprimo. Pues como dice que es cristiano no puedo hacerle nada más, pero yo lo oprimo. Pero cuando usted perdona, usted le dice al diablo, le quito todo derecho legal, porque estamos hablando de justicia, y la justicia es un término legal. Entonces, como estoy hablando de justicia, yo se la quito al diablo y le digo, no, espérate. Hubo alguien que en la cruz, en lo más injusto que ha habido sobre la humanidad, lo hizo por mí. Y eso hace que yo pueda valorar hoy la injusticia que cometen en contra de mí, en la manera como Él me enseñó, poniendo la otra mejilla, o perdonando y dejando que Él procese, dejando que Él lo haga, para que el enojo y la ira no ganen más territorio en mi vida, ni para adentro ni para afuera.
Porque hacia afuera hay destrucción. Nadie quiere vivir a los gritos. Nadie quiere vivir con alguien que siempre se aira y grita. Nadie lo quiere hacer. Pero tampoco nadie quiere vivir con alguien que traga, traga y traga. Y cuando la injusticia revienta, acaba con todo. Porque como todos nos enfrentamos a la injusticia, la invitación es a que tú aprendas a valorarla a través de la mejor herramienta que hemos podido tener, que es el perdón. Y por eso creo que Dios te está llamando hoy a que hagas un buen ejercicio de perdonar. Y ese ejercicio de perdonar lo aprendemos en Libertad en Cristo. Tiene que ver con 3 elementos básicos muy importantes. Si quieres tomar nota, tómalos. El primero es identificar quién te hizo algo. Porque a veces cuando una persona está herida, le han cometido una injusticia, el dolor no deja ni siquiera saber quién se lo hizo. Yo siempre le digo, bueno, cuando te calmes me cuentas porque no puedo explicarte más, ni ayudarte. Entonces tú tienes que preguntarte quién te lo hizo. Pero así como preguntas quién, tienes que responderte qué te hizo. Mira, el perdón no es una cosa que se pasa y tú dices, yo ya te perdoné y ya. Dígale eso a una mujer y usted ¿qué le pasa? Muere. Mi amor, perdóname. ¿Por qué? No sé, pero perdóname. ¿Y usted cree que lo va a perdonar así nomás? Bueno, gracias a Dios Jesús fue hombre, ¿no? Pero sí es así nomás. Pero ese nomás, dice quién, ¿qué me hizo? ¿Qué me hizo? Porque si tú no sabes qué fue lo que te hicieron, uno a veces le pregunta a las personas, ¿qué te hizo? No, es que me duele mucho, pastor. ¿Pero qué te hizo? Es que es mucho, usted no sabe, pastor. ¿Pero qué te hizo? No, nada, pero así me siento. Entonces usted queda confundido, sí. Nos pasa como los hombres cuando pedimos perdón, ¿cierto? Usted tiene que decir, y normalmente el que sabe qué fue lo que se hizo es el ofendido, no el ofensor. Por eso en el perdón usted tiene que procurarlo. Porque hay un momento donde usted tiene que decir, oye, quiero decirte que me heriste, me dolió. Esto que hiciste, ¿qué? La mirada. Usted en la iglesia pasa, en otras, en esta no. Usted está bravo conmigo, ¿cierto, pastor? ¿Yo? Sí, usted no me saludó el domingo. No la vi. Apenas me cambiaron las gafas hoy. Pero ella se sintió. ¿Quién me lo hizo y qué me hizo? Sin identificar el qué me hizo, yo no puedo bajar del pensamiento a la correcta valoración y creencia. Pero cuando yo tengo quién me hizo y qué me hizo, ahora sí puedo explicar qué sentí. Porque cuando tú estás valorando el perdón, te das cuenta que el problema no es ni siquiera lo que te hicieron. Lo que te hicieron no fue ni grave. Pero lo grave es lo que tú estás sintiendo. Y eso sí es grave. Que tú no sepas si se quedó en un pensamiento, si se quedó en una creencia equivocada, o si es un sentimiento que tú sencillamente necesitas restaurar. Y yo suelo pedir perdón de esta manera y siempre suelo decirle, por lo menos a mi esposa, yo le digo, mira, ella me dice, me hiciste esto, me dolió y me siento así, ¿sí o no? Y yo digo, Dios mío, pero yo nunca planeé eso. Entonces yo me tengo que devolver y decirle, mira, yo te pido perdón por un hecho que es cierto, yo dije eso, pero nunca fue mi intención hacerte sentir así y así. Quiero ayudarte a restaurar tus emociones, pero yo solo no voy a poder. Yo puedo hacer actos de arrepentimiento, pero el único que cambia la valoración de cómo sientes es el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios procesando en tu vida un nuevo entendimiento para pensar y para sentir. Y es allí donde el perdón tiene que venir a tu vida a hacer algo distinto. Porque ¿sabes algo? El mejor ejemplo de perdón se dio en una cruz. Es un acto de perdón. ¿Sabes por qué? Porque era una injusticia. Todos los estudiosos han concluido que no había nada más absurdo e injusto que la cruz para Jesús. Ni política, ni religiosa, de ninguna de las maneras era justo la crucifixión.
pero se tenía que cumplir, porque para ti y para mí esa era nuestra justicia. Mira lo que dice Pablo en Romanos 1, versículo 16. De hecho, en el Evangelio, en Jesucristo, se revela la justicia. Él es la justicia. Yo sé lo que te hicieron. Tú no lo vas a poder solucionar. A ti solo te compete perdonar y entender que estábamos muertos por nuestro pecado, pero que Él nos justificó. Y si tú empiezas a cambiar la manera en que valoras la forma de reclamar justicia, se te va a hacer más fácil perdonar y entender que aquella persona que amabas, que aquel líder que te lastimó, que aquel lugar donde te lastimaron, no va a poder resarcir lo que solo Jesús puede resarcir. Mira lo que dice la palabra. En el Evangelio se revela la justicia que proviene ¿de quién? De Dios. La cual es, escúchame esto, la cual es por fe, la cual es por creer de principio a fin. Desde que comienza hasta que esto termina, la justicia verdadera que produce el perdón verdadero es por fe, por creer.